Volvemos al informativo CBC y para nuestro segmento principal, en la entrevista de la semana, trataremos la campaña en pro del oso andino. Para ello tenemos con nosotros a Robert Márquez, biólogo de la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre, además investigador. Robert, buenas noches, bienvenido al informativo. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por considerar esta campaña en pro de una especie tan importante como el oso andino. Gracias, Robert. Recientemente se presentaron dos casos de maltrato al oso andino que tuvo, digamos, mucho rechazo en la sociedad colombiana. ¿Cómo se explica que a pesar de ese rechazo, pues se sigan presentando estos casos en donde evidentemente se había afectado pues una especie tan importante como el oso andino? La interacción entre la fauna silvestre y la gente puede ser muy compleja. Esto va a basarse mucho en el contexto de las personas y las características de la especie. En el caso del oso andino tenemos muchos beneficios para que pensemos que esta es una especie carismática, bonita, pero las personas que conviven con la especie pueden tener pueden ver otras características. Por ejemplo, una persona que vive en la ciudad siente que la especie es una especie bonita, que tiene características similares a nosotros, un comportamiento bien desarrollado, y no ve otras características que puede tener la gente que convive con la especie, como por ejemplo el temor, porque es una especie grande que es capaz de matar un animal grande, es un omnívoro, puede comer plantas o animales, y muchas veces no percibimos aquello que percibe la gente, que son los daños que pueden ocasionar algunas especies como el oso andino, el jaguar, a las tenencias, a las propiedades de las personas. Entonces, por eso, pese a que en la ciudad todavía seguimos, o nosotros rechazamos mucho este tipo de acciones, esto puede seguir pasando en las zonas donde están en contacto las personas continuamente con la especie. Hablábamos ahora, y usted nos decía en la pregunta anterior, que en algunas ocasiones la gente puede sentir temor y uno pensaría, bueno, los osos son muy lindos y uno los ve en televisión, pero realmente uno no se imagina encontrarse con un oso y que en el Valle del Cauca existan osos y que precisamente esos osos presenten conflictos con los hombres. ¿Qué conflictos exactamente? Porque más allá de que ataquen otro animal silvestre, ¿qué conflicto puede haber entre el oso y el hombre en el campo? Yo creo que debemos iniciar definiendo qué es conflicto. Y el conflicto va a ser cualquier situación en donde el ser humano hace persecución de una especie por dos motivos muy diferentes. Una, que esta especie le está ocasionando un daño directo a la persona o a sus propiedades, o que la persona piensa que esta especie le puede causar un daño. A causa de estos dos temores, pues, o de estas dos causas, se genera la persecución de la especie. Entonces, con el oso andino se han detectado básicamente dos tipos de conflictos, o dos orígenes del conflicto. Primero, los ataques al ganado, que generalmente es ganado vacuno. Los osos andinos rara vez atacan sobre ganado equino, ganado porcino, generalmente es ganado vacuno. Y en segundo lugar, ataques a el maíz. Hay un tercer tipo de conflicto que se genera cuando las personas sienten que el oso puede ser una amenaza cuando realmente no lo es. Por ejemplo, hay muchas zonas donde el oso no ataca el ganado, no ataca el maíz, y, por ejemplo, una persona puede conseguir una vaca comida por el oso, pero esa vaca puede haber muerto por un motivo diferente. Puede haber muerto, por ejemplo, porque se rodó, por una enfermedad, por garrapatas. El oso puede oler, exacto, puede oler el animal muerto, se acerca y se alimenta de él. Pese a que la persona piense que realmente el oso le causó un perjuicio, realmente no fue cierto. Entonces puede haber esta realidad de ataques, o puede ser algo que realmente es la suma de casualidades, la suma de un animal muerto por un motivo diferente y un oso que se está alimentando de carroña. Gratamente, en muchos de los sitios donde convive el oso con el maíz o el ganado, no existen ataques. Sin embargo, puede ocurrir este tipo de... Biólogo, alguien en casa, digamos, puede decir, bueno, esta es una especie carismática, mire qué bonita, qué atractiva es,
pero finalmente como que, ¿cuál es la relación con el oso? O sea, el oso como que, ¿cuál es la función que cumple en un ecosistema? ¿Para qué sirve, digámoslo? Perfecto. El oso andino es lo que nosotros denominamos una especie paraguas. Estas especies paraguas son especies que, dadas sus características, la conservación de la especie per se y de su hábitat nos trae a nosotros consecuencias positivas a otros niveles. Por ejemplo, el conservar al oso andino y las grandes extensiones de hábitat que esto requiere, nos trae primero la conservación de gran número de especies de flora y fauna que conviven en los mismos sitios donde está viviendo el oso, o sea, conviven con el oso en este hábitat. En segundo lugar, fíjense, el oso andino vive aproximadamente entre los 4.800 metros y podría bajar, si así está el hábitat en buenas condiciones, hasta incluso los 200 metros de altura, son los reportes. A lo largo de toda esta área están justamente los sitios de, por ejemplo, captación de carbono, regulación del agua. Entonces el oso también es llamado una especie sombrilla porque al conservarlo conservamos estos servicios ecosistémicos. Además hay muchas culturas que están asociadas, tienen al oso como un valor más allá, un valor espiritual. Hay culturas que piensan o que asignan al oso el atributo de unir a los dioses con los humanos y regular los sistemas. Y justamente esta característica de especie paisaje nos arroja esto. Es una especie que al conservarla vamos a conservar biodiversidad y vamos a conservar a la gente porque vamos a conservar los servicios ecosistémicos. El Valle del Cauca entró a ser parte del Convenio Nacional para proteger el oso andino. Se trata de la única especie de oso que existe en el país. En la siguiente nota les contamos en qué consiste la estrategia y cómo todos podemos participar. Aunque usted no lo crea, Colombia es tan mega diverso que también tiene espacio para los osos, lo que permitió que naciera el proyecto Conservando la Vida, una iniciativa de WCS, Fundación Argos, Parques Nacionales y la CBC, que busca conservar especies focales como el oso andino, emblemático del Valle del Cauca y del país, además el único oso que tenemos a nivel nacional. Hasta el momento la Fundación Argos con WCS y con Parques Nacionales Naturales ha avanzado en la fase de diagnóstico en un corredor que priorizó, que es el corredor que empieza en el Parque Nacional Natural Tatamá, en el norte del valle, y termina en el Parque Nacional Natural Munchique, en el departamento del Cauca. En ese corredor prioritario ya se está avanzando en la fase de diagnóstica para tener conocimiento de presencia de oso y qué problemas pues como que ha causado pues en esa zona y en qué estado de conservación está el oso, en el tema de poblaciones. Recuperar ecosistemas, recuperar hábitats que se han perdido por la extensión de la frontera agrícola y tratar de disminuir esta presión entre humanos y osos es uno de los objetivos del proyecto, ya que muchas veces estos peludos bajan a cultivos y los corrales en busca de alimento. Ya entraría CBC a finales de este año a apoyar la fase de concertación con los propietarios de fincas para decirles a ellos qué nos interesa a nosotros hacer en esos predios, bien sea establecer coberturas boscosas, recuperar hábitats, trabajar con ellos el manejo de sus actividades agropecuarias para disminuir el conflicto oso-humano o liberar áreas. A veces ellos hacen buen manejo de sus actividades agropecuarias, pero tienen otras áreas que pueden ser liberadas para que allí se establezcan hábitats de osos, aumentar ecosistemas, principalmente en ecosistemas andinos, subandinos y páramos, que son los hábitats pues, prioritarios para esta especie. El oso andino o de anteojos se ha visto en los parques y en el Parque Natural Regional Páramo del Duende, un parque administrado por la CBC que hace parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. También en la Cordillera Central, en un proyecto que se hizo con Fundación Pantera para hacer el monitoreo de los felinos en el Valle del Cauca, se pudo constatar la presencia de oso en el municipio de Palmira, en la zona amortiguadora del Parque Nacional Natural Las Hermosas. Y aunque usted no visite los páramos y no lo haya visto de frente, también puede hacer parte de su conservación este 21 de febrero. Póngase los anteojos y apoye a Conservando la Vida. Adquiera manillas, monte sus fotos con gafas en Facebook y abra los ojos. Ayúdenos a conservar los osos andinos de Colombia.
Robert, a conservar los osos definitivamente. Sí, a ponernos esos anteojos para la conservación de la especie. Muchas gracias. Se nos ha terminado el tiempo por hoy. Agradecemos su compañía y recuerden que nos vemos el próximo martes a las 7:30 de la noche en el informativo CBC. También pueden seguirnos en Cuentos Verdes y a través de las redes sociales. Pueden volver a ver el informativo en nuestro canal youtube.com/informativo CBC. Sigan en sintonía del canal del Sol y recuerden que en la CBC seguimos comprometidos con la vida. Hasta la próxima.